Tenemos la dicha de tener un hermano que es dirigente de la iglesia, que con amor y con respeto viene a compartir con ustedes y viene a demostrarnos cuál es la verdad. La cuestión es, hermano, que vamos a tratar de mostrar con la Sagrada Escritura y vamos a tratar de decirlo desde el fundamento de la verdad. Porque si no lo dice con el fundamento de la verdad, entonces yo también conozco las Escrituras y también puedo mostrarle al pueblo que se le respeta lo que usted dice, pero que no está en la Biblia. Y entonces necesitamos que lo haga también con altura, porque está grabando. Por ejemplo, si usted me insulta a mí, va a quedar grabado. Y la gente da cuenta que un cristiano no puede estar insultando al otro. Si yo le insulto a usted, la gente da cuenta que yo conozco que usted es yo. Entonces, lo que sí me alegra es que hoy va a salir a flote de la verdad, porque aquí hay un pastor de una iglesia, aquí hay un pastor de otra iglesia, y él conoce de Biblia y yo conozco de Biblia. Entonces, si los dos conocemos de Biblia, fácil, él va a decir dónde está el error y ustedes van a ver si es verdad, y yo voy a decir dónde está el error. Simplemente una cosa, ¿no? Que usted haga y yo le doy la oportunidad, y después yo hago y me dan la oportunidad. Quiere decir algo, sigue presente y todo. Porque cuando yo hablo con los hermanos se van a decir una obra de teatro. Yo quisiera que usted, antes de hablar, me dirigiera a la gente que está al frente, que es una obra de teatro que usted pertenece a tal iglesia, que usted es pastor, no sé, grabado, tocado, registrado, no sé, y si puede decir si tiene algún registro para que ellos lo busquen y comprueben que usted no es una obra de teatro, que usted es real, pero que viene a compartir conmigo, porque es que tenemos un problema, ¿no? Que todo lo que yo hago es obra de teatro. Entonces, yo quisiera que usted, que no es una obra de teatro, pues que usted está aquí y se presenta en su iglesia en lo suyo. Voy a poner una presentación y después sí. Bueno, yo creo que muchos de acá me conocen. Mi nombre es Martín, un líder de un negocio. Nunca pensé que iba a ser un pastor. Y gracias por invitarme. ¿Quiere hacer que me escuchan? Ahora, entonces, yo soy pastor de la Iglesia Asamblea de Dios, una iglesia que comienza en el año 1906, como dice que no somos la primera. Pero entonces, esta Iglesia Asamblea de Dios tiene una doctrina, ¿cierto? Y esa doctrina está basada en ¿cuál? En la Biblia. Y yo no quiero entrar en confrontación, quiero que usted abra su corazón, ¿cierto? Y escuche la palabra, ¿cierto? Si lo que nos están enseñando por tanto tiempo es verdad o es. Antes de venir, yo decía, vengo. Y el Señor me dio una palabra que sí tenía que venir. Usted, el que ama en el desierto, prepare el camino del Señor. Aplausos para el Señor, aplausos para el Señor. Bendito el Señor por lo que vive la palabra del Señor. Venga a compartir con nosotros la palabra. Juan el Bautista decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca. Así que yo quiero que ustedes abran su corazón. El que les va a convencer no soy yo, no es usted ahora. ¿Quién es? El Espíritu Santo, porque es el que está llamado a convencerlos a todos nosotros. Amén. Amén. El Señor sacerdote dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, y dice la palabra, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él dice, ¿cierto?, que la piedra es Pedro. Pedro no puede ser la piedra. Claro, el nombre hebreo de Pedro significa roca, pero él no puede ser la piedra, él no puede ser la roca, porque era un hombre, y era un hombre pecado. Como que negó a Jesús. ¿Se acuerdan? Le dijo, yo no lo voy a negar, yo voy a estar contigo hasta la muerte. ¿Qué hizo? Lo negó. ¿Sí? El hombre, cuando tomaron a Jesús, le cortó que una oreja, ¿cierto? Entonces ese hombre era un pecador y no puede ser la piedra. Pero el contexto de la palabra, si vemos los versículos anteriores, ahí nos lo va a mostrar.
Y yo quiero que ustedes lleguen a sus casas y lean la palabra, porque uno de los problemas más graves de nosotros es que la gente no lee la palabra. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 en adelante, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Yo te puedo engañar, él lo puede hacer cualquiera. Por ejemplo, la señora que pasó, Dios amado, si es cristiana no tiene ningún fundamento bíblico y está diciendo cosas, ¿sí?, de lo que son de su propia inspiración. Posiblemente a esas personas que le están instruyendo o no lo están haciendo mal, o ellas se le llevan su cabecita. Así que los que tienen Biblia, los invito ahí en el versículo 13, y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Dice Jesús. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿la roca es Pedro? No, la roca es la confesión de Pedro. Porque los discípulos que están ahí, ninguno fue capaz de decir: ¿quién eres tú? Uno dice que es el profeta, otro dice que es Elías, pero revelado por el Padre, por nuestro Padre Celestial, le revela a quién, a Pedro, y le dice: tú eres el Hijo, ¿cierto?, del Dios viviente. En la confesión. La iglesia que se está armando hoy está basada sobre la roca, pero la roca no es el hombre, la roca es Cristo Jesús. En ningún otro nombre de salvación, porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú puedes creer en lo que sea, pero si no crees en Cristo Jesús y sigues a Cristo Jesús, te vas a perder. Por eso Jesús cuando empieza a predicar dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿En qué estamos creyendo nosotros? Ahora, dice el señor sacerdote, y dice: la primera iglesia es la católica. No es posible. Esa asamblea de Dios no es posible. No es la primera iglesia, y no es la iglesia de Cristo por el tiempo, porque no es por el tiempo. Los judíos eran el pueblo de Dios, pero por su rebeldía, por su desobediencia, el Señor tuvo que usar otro pueblo. Amén. Y si nosotros, como los que creemos en Cristo, la iglesia de ahora no toma en cuenta, Él va a buscar otro remanente. Si ustedes no entendemos la palabra y no la buscamos como debe ser, entonces podemos ser desechados, como posiblemente ocurrió con el pueblo judío en el tiempo de Cristo. Entonces, ¿cuál fue la primera iglesia? La iglesia primitiva. La iglesia primitiva que comenzó con los discípulos, que estaban los 11 discípulos, porque uno había muerto, que Judas. Y cuando estaban reunidos en el aposento algo, había 500, pero algunos empezaron a irse y quedaron 120 personas. Ahí estaba María, estaban todos los discípulos, ¿sí? Y fue cuando llegó el Espíritu Santo, y ahí cuando se dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos que pudieran salvar hasta el último de la tierra, en todo lugar. La iglesia comienza cuando viene el Espíritu Santo sobre estas personas. ¿Cuántos había? 120 personas. Los discípulos mueren. El último que muere se llama Juan, el que escribe las cartas, como llamamos la primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Y ahí muere. ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia católica tampoco, si es edad, es la primera. Porque la iglesia católica comienza solamente hasta el año 345 después de Cristo, con Constantino. Pueden ustedes entrar y buscar. Entonces, si es por tiempo, desvirtuamos lo que nos dice él, que es la primera iglesia. Pero no es por tiempo, es por seguir a Jesús. Niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice Jesús.
Tened pecado, ¿cierto? Sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Esa es la verdadera iglesia. Y esa es la lucha que ha ocurrido en tanto tiempo en nuestra sociedad. Así que la iglesia primera fue la primitiva. Y esto en Hechos capítulo 2. Yo creo que pueden buscarlo ahí, no quiero ser tan bíblico. Ahora, él nos dice Martín Lutero, el hermano rebelde, el monje rebelde, ¿sí? Y que él dice que, el sacerdote dice, que él dijo que la escritura era de interpretación privada. Si ustedes pueden buscar, busquen solamente en sus casas y busquen en Google, ¿cierto? ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero establece 5 solas. Las solas que llaman. La primera sola, nosotros, y después de la Reforma, creemos en sola la escritura. Para nosotros, la única fuente fundamental del conocimiento de Dios es la Biblia, no la tradición. Porque la Biblia católica que llama la tradición, ¿sí? Los padres apostólicos, ¿cierto? Ellos incluyeron, ¿sí? Supuestamente para ellos. Para nosotros, la única fuente de información donde nos dice la palabra es la Biblia. ¿Y por qué? Toda la escritura, aunque lo escribió Pablo después de mucho tiempo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es inspirada. ¿Qué es lo que hace que usted cambie? La palabra. Eso es lo que a usted le va a hacer cambiar y transformar su vida. No nuestros consejos. Yo le puedo decir muchas cosas, pero eso es lo que va a hacer cambiar. Pero la palabra tiene poder. Entonces, él sigue diciendo las 5 solas. Solo Cristo. Nosotros creemos en solo quién, en el Señor Jesucristo. Nosotros creemos en el Padre Celestial, el Hijo que vino acá a la tierra, siempre murió por nuestros pecados. Y creemos en el Espíritu Santo, ¿cierto? Como persona. ¿Sí? 3, un único Dios y 3 personas. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que ustedes también creen. Eso lo decía en la Reforma. Sola gracia. ¿Qué es sola gracia? Que no es porque usted haga buenas obras, no porque usted debe comer al hambriento, sí, usted quiere hacerlo, pero después de la salvación. Pero si tú quieres que porque cada vez de comer al hambriento vas a ser salvo, estás equivocado. La palabra dice, ¿cierto? Somos justificados no porque obras, con la fe, para que nadie se gloríe. Porque si tú das más el que no tiene nada, ¿qué va a dar? Entonces es por la gracia de Dios, por el favor inmerecido. Somos pecadores, nacimos pecadores. Y solamente Dios dio en usted, ¿cierto? Gracias para poder, ¿qué? Perdonarnos nuestros pecados. Sola fe. Si nosotros tenemos fe, si el que no tenga fe, no puedo hablar de eso. ¿Necesitamos qué? Sola fe. Y sola gloria. O sea que todo lo que tú haces, la gloria y la honra es única y exclusivamente para Dios, para el Padre. Amén. Si usted ve al Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, Él siempre decía que se haga la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Y nosotros cuando nos vivimos acá en esta tierra, haciendo todas las cosas incorrectas, ¿será que decimos, Señor, sí haciendo tu voluntad? ¿Cierto? Entonces, ese hermano rebelde, la verdad que ocurrió, y vean, si quieren, hay películas, hay bibliografía aquí, Wikipedia que es hecha por gente pagana, ¿cierto? Van a escribir quién fue Martín Lutero. Y Martín Lutero, ¿sabe qué sucedió con este hombre? El hombre sentía, o sea, que no sé si a ustedes les pasa, pero llegan a su mente pensamientos malos. ¿Y sabe qué hacía Martín Lutero? Le decía al monje, yo no sé cómo se llamará eso, al mayor de la comunidad de monjes: mira, me está pasando esto. Y ya estaba tan cansado el monje que le dijo: váyase para Roma y den una vuelta. Y entonces cuando están subiendo allá, porque se había creado un concepto que se llamaba las indulgencias, donde cada persona colocaba su platica y que si usted colocaba eso se le perdonaban sus pecaditos, o para que la gente saliera del purgatorio, que esa es la teología griega. Entonces él empieza a ¿qué? A subir esas escaleras, a rayarse sus rodillas. Y cuando ve lo que ves, personas pobres, portoceros y mendigos, y él dice: ¿cómo así? ¿Dónde están los nobles?
Entonces, cuando llega, él rompe, porque le dan una hojita para con sus diligencias. Y él dice actividades que se llaman, y búsquenlo, se llaman las 95 tesis que desvirtúan la religión católica. Yo no quiero ofenderlos, pero solamente estudien nomás. Amén. Entonces, Martín Lutero crea esa reforma. Él era un monje, tenía que casarse con una mujer. ¿Sí? Pero sabemos que los monjes, sacerdotes, no se pueden casar. Entonces, ese hermano rebelde permitió que hubiera un despertar. ¿En dónde? En ese tiempo. Que gracias a él, esa Biblia, como dice el señor sacerdote, ¿sí?, fue impresa para ese tiempo, 1545, porque se creó algo que se llamaba la imprenta Gutenberg. Y por eso se pudo sacar varias Biblias. Pero si vemos en la historia, ¿qué sucedió con la iglesia en todo ese tiempo? ¿Sí? Bueno, la iglesia ideal. Mira la historia de los papas. Y no creen en Cristo. Pero yo no quiero ir acá, solo quiero a sustentar lo que decía acá el señor sacerdote. Entonces, ¿qué más? Disculpe, bueno, ¿qué? Sí, si quiere nada. El otro que quiere. Sí, pues si quiere, no. Así como yo creo que te voy a escuchar a ti. Sí, y escucharlo. Mi hermano, yo lo escuché muy atentamente, muy amable, y deseo que de la misma manera que yo le respeté y le escuché, usted también me dijo que te hermano, quiero que los argumentos que usted me dio, te los voy a dar. Y simplemente, tampoco, así como usted lo repitió, te felicito, te pusiste la gente que escuchó, todo el pelo también, yo también lo voy a hacer. No te voy a, solamente te voy a demostrar que no estoy de acuerdo con lo que usted expuso. Y así como usted se levantó y dijo no estoy de acuerdo con él, por el que dio sus argumentos, no sé por qué no quiso tocar la Biblia, pero yo soy una vida clara. Y les voy a demostrar que los argumentos que usted dio no son para mí, ni tampoco para el católico. Ejemplo, algunos. Comencemos que usted dijo que la Iglesia Católica le preguntó Constantino y lo mandó a estudiar. Y eso es verdad, hay que estudiar. Pero le hago una pregunta, no me la responda. Y se la hago a ellos y se la hago a los hermanos que me siguen. Cuando Constantino fue a la batalla, él era ateo, él era un emperador romano, no creía, perseguía a los cristianos. Cuando él hace una promesa a su mamá, que ya era católica, deben saber que antes, ¿cómo sabemos que no estamos de acuerdo? Si me respeto, que Constantino fundó la Iglesia Católica, porque su mamá, antes de que Constantino se convirtiera, su mamá era católica. Y entonces, ¿cómo se explica que Constantino la haya fundado y fue su mamá la que lo convirtió a él, siendo católica su madre? Su madre le hablaba del cristianismo, de la Iglesia Católica, y él no quería. Fue a la batalla y cuando ya estaba perdido, invocó a Dios de los cristianos, y si ganaba, se iba allá. Constantino era emperador romano, ateo, tenía otros hijos. Se convierte. La pregunta que me dan en la aire y que el libro de este, como te le digo, no por insultarlo, pero sí para vivir de claro, estudie que Constantino se convierte a una iglesia. Y esa iglesia, para que no sepan, es la Iglesia Católica. Entonces, él no funda la Iglesia Católica, él se convierte a la Iglesia Católica. Y al convertirse, como era emperador, dice, ¿qué tengo que hacer? Pues la Iglesia Católica le enseña que tiene que bautizar. Que Constantino dice, todos los de mi reino tienen que bautizarse, porque la ley decía que la religión del emperador es la religión del pueblo. Por tanto, si Constantino se convierte al cristianismo, a la Iglesia Católica tiene que bautizar o tiene que bautizar. Si luego, ¿qué enseñaba la Iglesia Católica? Esto y esto y esto. Entonces Constantino lo que hace es apoya a la Iglesia Católica. Y es cuando pasa el periodo de
persecución a la iglesia de 300 años, ya cesa la persecución y ya le da salida a la iglesia. Para su conocimiento, debe saber, usted habló de los padres de la iglesia, y dentro de los... A ver, si quiere, hacen silencio y se acercan más para acá. Acérquense porque yo no tengo una voz fuerte. Hermanos, si quiere, bueno, ahí lo agarra, pero dentro de la oscuridad. Ahí. Bien, deben saber, los que están siguiéndolo por internet, se nos fue la luz, y entonces necesitamos el silencio en la asamblea para que quede grabado. Entonces han de saber que usted habló de los padres de la iglesia y de los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Usted habló que el último que escribió fue San Juan, y ciertamente San Juan terminó de escribir hacia el año 100 de los discípulos, y hacia el año 100, cuando ya muere San Juan, queda uno de los cristianos de la iglesia que se llamó San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, hacia el año 107, San Ignacio de Antioquía a los cristianos por primera vez los llama Iglesia Católica. De modo que lo que el hermano dice, que fue Constantino, es porque él no ha leído. Y lo invito a que lo lea por internet, lo puede buscar en Google. Usted puede buscar en Google San Ignacio de Antioquía, carta de San Ignacio de Antioquía. Y en la carta de San Ignacio de Antioquía, por primera vez a la iglesia de Jesucristo se llama Iglesia Católica. El hermano puede decir es mentira. Reto a ustedes, reto a los que están por internet, que busquen, ahorita es fácil, busquen Google, busquen San Ignacio de Antioquía, busquen la carta de San Ignacio de Antioquía y comiencen a leer para que vean que ya en el año 107 San Ignacio de Antioquía llama a los cristianos Iglesia Católica. Entonces ya existía la Iglesia Católica. Por eso no estoy de acuerdo con él. Se le respeta, pero lo estoy mostrando y pueden, así como él lo invitó a que lo leyeran, yo también lo invito. Para que miren ustedes a qué iglesia se convirtió Constantino, qué era antes de convertirse y a cuál iglesia se convirtió. Para que vean que era una iglesia que tenía papa. Tenía papa a la iglesia que se convirtió Constantino. Y esa iglesia, la Iglesia Católica. Entonces, y tenía ya el nombre de Iglesia Católica. Ahora bien, él viene y dice otra cosa. Viene y dice otra cosa que se le respeta, pero que no comparto con él. Es tomada en Mateo 16, 18, cuando dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es el argumento que él da para decir que no puede ser Pedro la piedra? Porque Pedro es un hombre y es pecador. Entonces, como Pedro es hombre y es pecador, no puede ser la piedra. Pero yo quiero que ustedes escuchen a Luis, que va a leer a Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20, que nos viene a demostrar que para ser piedra dentro de la construcción de la iglesia no se necesita que no sea pecador, que sí se puede ser pecador y pertenecer a esa piedra, a esa base de la iglesia de Cristo. Efesios 2:20. Si en Efesios 2:20, y él no me dio cita, por ejemplo, él me dijo que no la había fundado sobre Pedro, sino en la confesión de fe de Pedro, cosa que él no me puede buscar en la Biblia donde diga la iglesia fue fundada sobre la confesión de Pedro. Eso se le respeta porque él lo dice, pero eso no está en la Biblia. Lo dice la Biblia. Perdón. Usted habló, yo lo escuché. Solamente si lo dice la Biblia, usted me va a tener el capítulo y el versículo donde diga: la iglesia de Jesucristo, la iglesia fue fundada sobre la confesión de Pedro. Entonces yo me callo.
Eso no lo dice la Biblia con el respeto que usted merece. Eso lo enseña usted, pero la Biblia no. Y yo quiero que anote, le doy tiempo para que busque la cita y no la dé, para que muestre que yo soy mentiroso. Y al él mostrar donde diga sobre la confesión de Pedro, Cristo fundó la iglesia, yo quedo como mentiroso delante del mundo y lo acepto. Pero si no lo encuentra, entonces yo no soy mentiroso, estoy diciendo la verdad. ¿Cómo sé yo que fundó la iglesia y él efectivamente sobre Pedro? Y él dice como argumento, Pedro era un pecador, por tanto no podía ser la iglesia fundada allí, porque no sobre pecador. Entonces escuche Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Si los apóstoles son pecadores o no son pecadores. Y Dios manda a edificar sobre las bases, cimientos de los apóstoles o no. Si fuera el argumento de él, que porque son pecadores no pueden ser cimiento, no pueden ser base de la iglesia, entonces no estuviera escrito en Efesios 2:20 que sí podemos edificar sobre los cimientos que ya está puesto. Cristo los colocó, ya están puestos los cimientos y usted y yo podemos seguir construyendo sobre esos cimientos. Si él me demuestra donde diga, no puede ser cimiento porque son pecadores, yo me callo la boca, yo soy un mentiroso y él tiene la verdad. Pero si él no me lo demuestra con la Biblia, sepan que le estoy diciendo la verdad porque le estoy dando capítulo y versículo. Ahora bien, si él dice que Jesucristo no estaba edificando la iglesia sobre Pedro, analicen esto. Cuando Jesús dice, tú eres Pedro, ¿a quién se está refiriendo? A Pedro. Tú eres Pedro. Y pongan cuidado, cuando después de decir sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice, edificaré. Yo quiero que ustedes subrayen la palabra edificaré. ¿Quién edifica? Pedro, el que dijo, Jesucristo. Y ahora le pregunto, cuando una persona edifica, ¿es el constructor? ¿Es el constructor o no es el constructor? ¿No recuerda el salmo que dice, si el Señor no construye, en vano? Entonces, ¿quién es el constructor? Dios. Sobre esta piedra edificaré. A ver, observen que uno es el constructor y el otro es la piedra sobre la cual se construye. Si Cristo es el constructor, edificaré, yo soy el constructor, como está escrito en el Salmo. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Él es el constructor. Ahora, si usted analiza el texto con el contexto, él no puede decir, yo soy el constructor y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Y se señala él mismo. No, porque él es el constructor. Él está construyendo y la base es Pedro. Sobre esta piedra, entonces la piedra sobre la que Cristo está edificando, porque él es el constructor, la piedra es Pedro. ¿Y el constructor? Cristo. Ahora bien, ¿cómo sabemos que él sigue construyendo sobre Pedro? Por lo que sigue, el contexto. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. No dice, a mí me entrego yo mismo las llaves del reino de los cielos. Si Pedro es la piedra donde Cristo funda la iglesia, tiene lógica que le dé las llaves, porque él es el encargado de la iglesia. Tiene lógica. Si no es Pedro el encargado de la iglesia que Jesucristo dejó, que él me explique por qué le da las llaves. Quédese Cristo con las llaves y diga, pues yo me quedo con las llaves porque yo soy la piedra de la iglesia y usted no puede tener las llaves. Segundo, cuando Jesús le dice, lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado, es el contexto para decir que las llaves es símbolo de autoridad y que cuando él dice lo que ate quedará atado y lo que desate quedará desatado, es decir, efectivamente de 4 maneras le dijo a Pedro que él era el encargado de la iglesia. Tú eres Pedro, tú eres la piedra de mi iglesia. Ya le dijo que era el encargado de la iglesia. A ti te doy la llave del reino. Le dijo de otra manera que él era el encargado de la iglesia, y no para que le tenga la llave. Lo que antes quedará atado, le dijo que era el encargado de la iglesia, sino para que le da autoridad. Lo que desate queda desatado, le dijo que era autoridad. Por eso yo respeto lo que él dice, pero no le creo,
porque la Biblia me dice otra cosa. Y si usted analiza todo el contexto, usted verá que desde el 13, cuando él lo leyó desde el 13, ¿cuál es el problema que nos encontramos? ¿Qué lleva a Cristo a fundar la iglesia? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Observe, ¿qué dice? Había gente que predicaba sobre Jesucristo. ¿Había gente que predicaba sobre Jesucristo? ¿Sí o no? Claro. Entonces Jesucristo dice, ¿qué es lo que predican sobre mí? ¿Qué dicen de mí la gente? Y dice uno, bueno, Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. A ver si observan ustedes. La gente sí predicaba sobre Jesucristo, pero de manera equivocada, errada. ¿Cuál era la enseñanza? Que Jesús era Juan Bautista. ¿Eso era verdad o era mentira? Mentira. Otros que Elías, otros que Jeremías, otros que algunos de los profetas. No sé si ustedes captan que el contexto nos está mostrando que hay confusión en medio del pueblo, que la gente no sabe cuál es la verdad. Cuando pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces Jesús descubre que en medio de un mundo confundido hay un hombre que tiene la verdad, Pedro. Y entonces, como ve, él se emociona y le dice, eso se lo reveló mi Padre, eso no es carne y hueso. ¿Qué significa carne y hueso? Que el que predique las emociones, que el que predique lo que le venga en gana, eso no es palabra de Dios, eso no viene de Dios, eso viene de la carne. Pero el que predique lo que Jesucristo enseñó, eso viene del Padre. Entonces le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces observan que es muy distinto. Ustedes escucharon la explicación de él, escucharon la explicación mía. Ustedes son inteligentes, Dios les ha dado una inteligencia, les ha dado sabiduría. Les he mostrado con la Sagrada Escritura. Ahora él me dice, pero es que es un pecador. Pero es que el mismo Jesucristo, observen ustedes, y él dijo algo muy novedoso, pero no tiene fundamento bíblico. Que así como el pueblo de Israel era antes el pueblo de Dios, y como pecó, como no hizo caso, como no reconoció al Mesías, Dios lo saca y viene ahora y pone otra iglesia, ahora también va a ser lo mismo. Y por eso, porque la iglesia católica no hizo lo que tenía que hacer, entonces Dios manda a la secta para que vayan ahora sí predicando el evangelio de Cristo. ¿Eso fue? Eso fue lo que él insinuó para... A ver, perdón, ya va, perdón que le voy a dar chance, pastor. No, mire, pastor, ya va, mire. No, mire, pastor, discúlpeme. Ustedes, hermanos, por internet, lo están viendo en el mundo entero. Ustedes que están en el mundo entero, están descubriendo que yo, con respeto, que yo con amor, con educación, bajo el mandamiento del amor, lo escuché a él. Porque el que es de Dios, escucha la palabra del Señor. Y el que no es de Dios, no escucha la palabra del Señor. Está en Juan capítulo 8, versículo 47. Entonces, observe, ¿por qué yo sí lo pude escuchar a él con paciencia, con amor y con respeto? Pero me pregunto, ¿por qué él no es capaz de escucharme con amor, con respeto? ¿Por qué tienen que interrumpirme? Yo le voy a dar chance, yo le voy a dar oportunidad para hablar. Pero, observen ustedes, ese es el lema del cristiano. ¿Saben? Mire, hermano, usted lo puede explicar. No se vaya. El que es de Dios, léalo. Pastor, escuchen, antes que se vaya. Escuchen, léalo. Juan 8:47. Óiganlo. Muchas gracias. Bueno, escúchenlo. Juan 8:47. Escúchenlo para que ustedes tengan presente, porque es un pastor, no es una oveja, es un pastor. Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El 47, Juan 8. El que es de Dios, escuchen. escucha la palabra de Dios. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. ¿Por qué este hermano se va? Si le estoy predicando la palabra de Dios, dale. Escuchen, otra vez. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Ahora, otra cita. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Escuchen,
queridos, versículos del 2 en adelante, o el 3, a ver Luis, usted ve. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 3 en adelante, o 2. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia ¿Vieron cómo le estaba hablando con toda paciencia? Siga. y doctrina, Y doctrina, ¿verdad que sí? Siga, escuche lo que viene. ¿Por qué se fue el pastor? porque vendrá un tiempo Vendrá un tiempo, en que los hombres no soportarán la doctrina sana, no soportarán. ¿Vio que no soportó? sino Si te está que cumpliendo, no Luis, repítalo Luis. llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. Ustedes se quedaron sorprendidos, ¿verdad? ¿Por qué siendo pastor? ¿Por qué si yo le estoy hablando con la Biblia? ¿Por qué si él tiene la verdad? ¿Por qué se va? Porque hay un tiempo en que los hombres no soportarán. Miren, subrayen la palabra no soportarán. Repítalo, Luis. Un tiempo vendrá en que los hombres no soportarán. No soportarán. ¿Vio cómo se paraba? Parecía como perro con gusanos. No soportaba. Se sentía mal. No soportarán. ¿Otra vez? La doctrina sana. A ver, hermano, estamos grabando y el ruido queda. Y esto no se oye. Dale. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, Por sus propias pasiones, lo que a él importa, lo que él desea que la gente le escuche, lo que él piensa. se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Para escuchar novedades, siga. Apartarán sus oídos de la verdad. Otra vez, Apartarán sus oídos de la verdad. otra vez. Apartarán sus oídos de la verdad. Por eso los hermanos separados no quieren escuchar al Padre Todo. No los traté mal, no lo insulté, pero no soportarán. Sus oídos no pueden escuchar la verdad. Y eso es un gran problema. Ahora mire cuál es el querer de Dios. Primera de Juan capítulo 4, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿Cuál es el querer de Dios? ¿Que se vaya o que se quede? Vamos a ver. Dios nuestro Salvador Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven quiere que hasta los evangélicos se salven. ¿De qué manera? y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Otra vez, no hable. Y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Otra vez. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, el querer de Dios es que todos los hombres se salven. ¿Cómo? Llegando al conocimiento pleno de la verdad. Pero este hermano no quiere escuchar la verdad. ¿Por qué no quiere escuchar la verdad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. ¿Por qué este hermano no quiere escuchar la verdad? Vamos a oírlo. Por favor, presten atención. Y si no quieren más, pues no vamos. Pero presten atención, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2, desde el 9. La venida del impío Del impío, del rebelde, del que va en contra de Dios, de las cosas de Dios. estará señalada por el influjo de Satanás, Estará señalada una señal por el influjo de Satanás, la fuerza, la inspiración de Satanás. con toda clase de milagros, Vienen con milagros, así son las sectas, signos, signos, prodigios engañosos prodigios engañosos. Diga, y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado. por no haber aceptado el amor a la verdad que los hubiera salvado. Observen ustedes que la Biblia dice que el amor a la verdad nos salva. El amor a la verdad nos salva. ¿Por qué no quiso escuchar la verdad? Y ponga cuidado lo que viene, siga. Por eso, Dios
Les envía un poder seductor un poder seductor que los hace creer en la mentira, que los hace creer en la mentira. Siga. para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Y prefirieron la mentira, la iniquidad. Siga. Nosotros, en cambio, Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por ustedes, hermanos, amados del Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para la salvación, mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. y la fe en la verdad. ¿Cuál es el problema? Que de echarle una chance. Es que el hombre dejó muchos cabos sin amarrar. Tenemos que amarrar. Entonces, ahorita le damos chance, tenemos todo el tiempo que ustedes quieran para preguntar, pero él dejó algunas preguntas en el aire que los que están siguiendo y ustedes no pueden quedar con esas dudas. Tengo que explicar. Ahora, ustedes ya vieron por qué no quiso seguir escuchando, porque les estorbaba escuchar la verdad. Sí. Él llegó a decir y no me escuchó, no quiso escuchar y se fue. Porque él dijo, y ustedes pueden retroceder el video, está grabado. Gracias a Dios está grabado. Y él dijo que el pueblo de Israel antes era el pueblo elegido, pero porque se portó mal, Dios ahora mandó otro grupo y que así podría hacer y que dando a entender que entonces la iglesia que no se corrompe y manda la secta. Le voy a mostrar que es mentira, que es verdad lo primero, que en la antigua alianza el pueblo no quiso obedecer, pero que Dios hace un nuevo pueblo, que es el pueblo universal, católico, no solamente los judíos, sino todos los pueblos católicos. Y ustedes verán que cuando él funda la iglesia, esa iglesia iba a ser pecadora, pero él no la iba a destruir. Ustedes escucharon Mateo capítulo 16, 18. Pedro, sobre la piedra edificaré en mí. Aquí tienen la de los cielos, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará de. Eso llega hasta ahí. Y luego el versículo 21, presten atención, cuando dice la Biblia que Pedro es un pecador. Y Cristo fundó la iglesia en Pedro, y él es pecador. Y si Pedro es un pecador, entonces, ¿qué pasa? Cristo dice lo que él afirmó, que por ser pecador va a fundar otra iglesia. Escuchemos. Lamentablemente, el pastor Martín Pulido de la Asamblea de Dios, que fue con esto que empezó, pues no permitió que yo continuara leyendo, como nos dio el tiempo necesario. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo: lejos de ti, Señor. Lejos de ti, Señor. De ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios. Acaban de ir. Primero funda la iglesia en Pedro, y ahora le dice: aparte de mí, Satanás, porque sus pensamientos no son de Dios sino de los hombres. Y luego habrá entonces a continuación donde digan: pues ahora destruyo la iglesia y voy a fundar otra. No, incluso en el versículo 18, en el 18, versículo 18, ustedes verán que cuando Jesucristo funda la iglesia, hace una promesa. Escuchen la promesa. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Miren cómo Cristo le tumba el argumento al pastor de Dios. Escuchen lo que viene. Miren cómo se lo tumba. Y las puertas del abismo no podrán vencerla. Y la puerta del abismo del diablo no la podrán vencer. ¿Qué está diciendo? Que si son pecadores,
apártate de mí, Satanás. Pero no por eso va a acabar la iglesia. El diablo trata de acabar la iglesia, pero no puede. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 y 20. Cuando Jesucristo manda a los apóstoles a la misión, a evangelizar, ¿qué le dice? Y ustedes van a escuchar y verán, es distinto a lo que el hermano estaba diciendo. Mateo 28, 19 y 20. Nadie la puede vencer, ni el diablo la puede vencer. Jesucristo no hizo una iglesia para destruirla. No, nadie la puede vencer. Sí. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y escucha lo que viene. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Pongan la lupa y háganle zoom para que no se diga. A ver si es verdad lo que dice el pastor. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Repítalo. Y aquí. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿A dónde dice? Hasta que venga Constantino. ¿A dónde dice? Hasta que venga Martín Lutero. Repítalo. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia de Cristo nadie la puede vencer. Y Él se comprometió a estar con ella. Todos los días del fin del mundo lo dijo. Si se portan bien, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Si se portan mal, voy a mandar a Martín Lutero y va a acabar la iglesia y va a fundar otra. O a Constantino y va a destruir la iglesia. No, Señor. La promesa de Él no puede fallar. Es, yo estaré con ustedes todos los días, en fin, del mundo. Nosotros lo creemos. Entonces este hermano viene a decirme, mira, ¿por qué se puso molesto? Porque yo no me comí las mentiras de él, como él está acostumbrado, que la gente se coma las mentiras sin escudriñar, sin dar cuenta. Porque él está acostumbrado ¿a qué? Está acostumbrado a engañar a la gente que no conoce las escrituras. Pero cuando sabe que hay una persona que conoce las escrituras, mejor se va, diciendo que yo estoy equivocado. Como si ustedes no tuvieran ojos para ver. Como si ustedes no tuvieran oídos para oír. Como si Dios no le hubiese dado a ustedes una inteligencia. Eso será los hermanos separados, que ellos les lavan el cerebro y le tapan los ojos y le tapan los oídos para que se den cuenta. Pero lo que me están siguiendo por las redes están viendo, ustedes también. De modo, hermanos, que es una cosa muy distinta lo que él estaba diciendo. Me llamó la atención y quiero tumbarle no solamente a él, sino a Martín Lutero lo que él enseñó. Solo la fe. Acaban de oír que solo la fe y no por las obras buenas que usted puede hacer te va a salvar. Eso no lo dice la Biblia. Cuando Romanos habla de la fe, que la fe no nos salva, que la obra no nos salva sino la fe, si analiza el contexto, verá que son las obras de la ley, las que los judíos creían. Los judíos no se salvaban por Cristo, los judíos se salvaban por cumplir los 10 mandamientos, y nadie los podía cumplir, por tanto nadie podía salvarse. Y a esa ley que se llama Pablo. Pero cuando se habla de las obras, no de la ley, sino las obras de misericordia, sí nos salvamos con las obras de misericordia. ¿Quieren verlo? Mateo 25, del 31 en adelante. Pongo entonces en contraposición lo que dijo el pastor y lo que dijo Martín Lutero con lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 25, del versículo 31 en adelante. Ustedes verán que Jesucristo, el Señor, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, que significa que a Él solo hay que creerle, pues entonces vamos a creerle a Él. Escuchen. Padre, permítame antes de empezar que es casual, no es casual que grandísimas iglesias separadas incluyan miércoles no cristiano restauración. Como que a Cristo y vamos a volver a empezar. Casualmente la del hermano Martín incluye esto, como entendiendo en la asamblea de Dios, líder de restauración. Pero el padre acaba de explicar que la Biblia contradice ese concepto. Capítulo 25, versículo 21. Mateo 25, 31.
Cuando el Hijo del Hombre venga, Cuando venga el Hijo del Hombre a buscarnos a nosotros, para gloria. venga en su gloria, acompañado de todos los ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Eso es lo que va a suceder cuando venga Cristo. Gracias a Dios, los evangelios no son Cristo. Cuando venga Cristo va a suceder esto. Escuchen. Entonces dirá al rey, el rey a los de su derecha: venga, bendito de mi Padre, Ajá. reciban la herencia del reino Se salva. Reciben la herencia. preparado para ustedes desde la creación del mundo, Ajá. porque tuve hambre ¿Obra de caridad o no es obra de caridad? ¿Ayuda para la salvación? Por eso Martín Lutero estaba equivocado. Tuve hambre. y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y acudieron a mí. Observan ustedes que Jesucristo enseña otra cosa distinta a los protestantes, pero ellos pues, saben que los católicos no leen la Biblia. Nadie se salva por las obras de caridad. Pablo no dijo eso. Pablo dijo por las obras de la ley. Es distinto. No confunda las obras de la ley con obras de caridad. Jesucristo habló que con las obras de caridad sí nos salvamos nosotros. Ponga cuidado con aquel que no haga obras de caridad, que sea evangélico y diga: Cristo, te amo, te adoro, Cristo, tú eres mi rey y mi Señor, tengo fe que me voy a salvar, y no haga obras de caridad. Ponga cuidado. Y está hablando el mismo Señor Jesús. El 37. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuánto te dimos también? Y te dimos de comer. O sediento y te dimos de beber. Sí, cuando vienen los ojos, Luis, lo de la izquierda. Lo de la izquierda. Adelante, no le digo. Cuando lleguen a la izquierda. Y dirá a la izquierda. Y el rey les dirá: en verdad les digo, que cuando hicieron a uno, No, Luis, adelante. Más adelante le dice: y dirá a los de la izquierda. entonces dirá también a los de su izquierda: Ajá. apártense de mí, malditos, Malditos. al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Vamos a ver si era que no creían o no hicieron obras de caridad. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me acogieron, estaba desnudo y no me vistieron. Con el respeto que ustedes merecen, me va a tocar que prestarles los lentes para que se los pongan las manos separadas y los encuentren y los lean la Biblia. Está escrito. Y es palabra de Dios. Eso no lo inventé yo. ¿Por qué no lo leen? ¿Por qué no lo predican? ¿No dicen que son cristianos evangélicos? ¿No recuerdan lo que dice Lucas 6:46? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Y quieren ver cómo Santiago capítulo 2 versículo 14 en adelante les viene a reclamar a los hermanos separados que es mentira que por la pura fe se van a salvar. Santiago capítulo 2 versículo 14 en adelante, escúchenlo. ¿De qué sirve, hermanos míos? ¿De qué sirve, hermanos queridos, hermanos separados y esperados? ¿De qué sirve lo que su pastor le enseña? Confiado. Que alguien diga: Que alguien diga, los evangélicos digan: tengo fe. tengo fe. Si no tiene obras, Si no tiene obra, ¿de qué le sirve? Repítalo, Luis. ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: tengo fe, si no tiene obras? Por eso la Iglesia Católica le dijo a Martín Lutero: estás equivocado, Martín. Rectifiquen. Y ahí ese es el orgullo de los evangélicos. Es que Martín Lutero dijo: solo la Biblia, solo la fe, puros errores, puras mentiras, puros engaños.
¿Esto es Biblia, es palabra de Dios? Repítalo sin misericordia. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrás salvarle la fe? ¿Acaso podrás salvarle la fe? Dijo el pastor, sí somos salvos por la fe, no por las obras. Yo no sé qué evangelio le dijo el de Martín Lutero. Sí. Si un hermano o una hermana está desnudo y carece del estipendo diario, y algunos de ustedes le dicen, vaya en paz, aliéntese y háganse, pero no le dan lo necesario para el cuerpo, ¿qué quiere decir? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Repita Luis, la fe de los protestantes, ¿cómo está? Así también la fe, si no tiene obras, La fe de los protestantes, de Martín Lutero, sin obras, está realmente muerta. realmente muerta. Mira, con todo el cariño de tu corazón. Cuando estoy predicando esto no es para ofenderte, es para que no tengas una fe muerta, es para que se dé cuenta que Martín Lutero te engañó, es para que te des cuenta que te han proclamado doctrina de hombres falsa, y eso no es correcto. Entonces no podemos estar engañando a la gente como Martín Lutero los engañó. Y hay otra cosa que dice el hermano, que se me olvidaron. Pero si a otra persona de los que no haya preguntado tiene preguntado, le damos. Sí, también una manera de comentar respecto a lo que hablaba él, cuando Jesús pregunta a sus apóstoles que dice la gente que soy yo, pues he escuchado algunos obispos, sacerdotes católicos hablar al respecto, ¿no? Jesucristo es cabeza de la iglesia, nos enseña la palabra de Dios. Leíamos en esta lectura de las escrituras que Pedro también dice que Jesús es la piedra angular que ustedes arquitectos desecharon. Y Jesucristo servía a los apóstoles y los servía a todo el mundo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde ahí deben seguirse los grupos de estas sectas de protestantes vienen a decirnos que no, la Iglesia Católica viene desde Constantino. Es como si nosotros pretendiéramos ignorar nuestra familia los últimos 300 años, ¿sí? Nosotros tuvimos padres, abuelos, bisabuelos, que así nuestras generaciones anteriores. Entonces, ellos dicen que leemos la palabra de Dios, que se enseñan la palabra de Dios. También he escuchado a algunos hermanos que han vuelto a la Iglesia Católica que a veces se han reunido de varios grupos evangélicos y las Biblias son diferentes, no coinciden. Entonces, ¿de qué es lo que creen? Si cada quien cree, pero en su Biblia, a acomodo de ellos, ¿no? Entonces, otra cosa que hablaba él, no creen en la tradición. ¿Por qué no creen en la tradición? Pues una iglesia que lleva 20, 30, 40 años, pues no tiene tradición, por eso no cree en la tradición. Busca mentiras para desvirtuar la tradición que tiene nuestra iglesia de Cristo hasta nuestros días. Mi pregunta también va dirigida es, pues como el padre lleva por muchos países, no sé si hay otro país que haya una situación similar como en Colombia, que en los últimos 25 años les han otorgado personalidad jurídica, creo que a más de 5.000 movimientos diferentes, ¿sí? De iglesias. En el gobierno de Ernesto Samper Pizarra tengo entendido que le otorgaron personalidad jurídica a 666 iglesias. Sí. Entonces, y ninguna de ellas, los que usurpan el nombre de cristiano, pues son realmente cristianos, porque buscan su interés personal, ¿no? Así como criticaba, ¿no? Que el tiempo de Lutero, ¿no? Que tenían que llevar un dinero allá para pagar las indulgencias y eso, pero eso es que viven los pastores realmente. Y si no vivieran de eso, ¿por qué se han creado tantas iglesias en nuestro país, tantas denominaciones? Suficiente era porque se vinculaba que fuera la iglesia católica, ortodoxa, anglicana o cualquier iglesia evangélica.
Los 5 dedos de la mano son suficientes para que ellos creyeran cualquiera de estas iglesias donde se pueda aprender de Jesucristo y no crear 1,000 o 5,000, ¿sí? Entonces ahí se nota que realmente hay un interés económico detrás de todas estas denominaciones que han surgido en estos últimos 25 años en nuestro país, donde tampoco hay una reglamentación de parte del gobierno para pues, poder frenar un poco ese desborde de tantas iglesias, donde ha habido prácticamente el interés aprovechándose de lo que comentaba el padre, de la ignorancia de la gente y de la poca fe que tiene la gente, de la poca fortaleza en la fe, y que no creen realmente en la palabra de Dios. Pues si ellos mismos no creen en la palabra de Dios, porque no celebran los sacramentos que instituyó Jesucristo, los sacramentos que Él instituyó, y ahí están todas las citas de los diferentes sacramentos que nosotros vivimos. Que la Iglesia Católica, junto con la Iglesia Ortodoxa y la Anglicana, celebra los sacramentos que instituyó Jesucristo, pero solo la Iglesia Católica y la Ortodoxa traen la tradición apostólica, la Anglicana no, y la Anglicana es un poco más de tendencia protestante, porque ellos corrientes en la Iglesia Anglicana hay una que acepta las relaciones entre personas del mismo sexo y también la ordenación de obispos y sacerdotisas. Entonces es eso, ellos buscan a través de mentiras tratar de desvirtuar la verdad que la Iglesia Católica promueve. Entonces, ellos no pueden decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida y decir una cantidad de mentiras para desvirtuar el origen de la Iglesia Católica, para inventarse que Constantino fue quien inventó la Iglesia Católica y pasar 300 años cuando Jesucristo manda a sus apóstoles y tenemos la tradición. Ya veremos en la Iglesia, los hechos de los apóstoles, cómo viene el inicio de la Iglesia. Y también decimos en una lectura de estos días, fue en Antioquía, donde se le llamó primeramente cristianos a los seguidores de Cristo. Lo que ellos hoy en día Siria, ese país que están destruyendo con bombas, que en estos últimos 15 años que lo han destruido, ahí donde se le llamó primeramente cristianos a los seguidores de Cristo. Y allí el obispo Pedro fue el primer obispo en Antioquía. ¿Sí? Entonces, para que no se caigan los datos. Gracias. Debo decirle, gracias hermano, una de las películas que usted decía, de primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 en adelante, usted verá exactamente cuál es el problema de lo que han preparado para pastor y iglesia. Yo felicito al hermano porque fue capaz de decir que su iglesia había sido fundada en el año 1906. Bueno, lo felicito. No sé, no digo que en el año 1906, si mal no recuerdo yo. No, porque ustedes pueden ser leyeron para ver en su fecha. Lo que sí me interesa saber es que ustedes sepan que esa iglesia no es la de Jesucristo. La de Cristo no fue fundada en el año 1906. Una persona pensante dice, esa es la iglesia del nombre que usted quiera, pero la de Jesucristo no. Ahora, ¿y entonces por qué no solamente en Colombia, en Estados Unidos hasta los protestantes? Y salen cada día 2, 3 sectas. ¿Por qué? Vamos a escuchar, por no tomar el consejo de San Pablo y por un problema. Escuchen. Primera de Timoteo 6, 10. El 10 no lo va a leer, el 3. Si alguno enseña otra cosa que no se atiene a la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa, en el año 1906 sale con otra cosa. Y dice, esta es la iglesia de Cristo. ¿Cómo se explica que la iglesia de Cristo haya perdido todo el tiempo hasta el año 1906, hasta que apareció en él? No, otra vez. Si alguno enseña otra cosa. ¿Ve que es al revés? Es el que ve desde el año 1906 enseñando otra cosa. Y no se atiene
a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo Ajá. y a la doctrina, que es conforme a la piedad, La verdad, sigan. está cegada por el orgullo. Está cegado por el orgullo. Ustedes lo vieron aquí. Cegado por el orgullo que no quiso escuchar. Fue daño. Y no sabe nada, No sabe nada. sino que padece la enfermedad de las disputas. ¿Se dio cuenta? ¿Por qué no me dejaban hablar? Porque padece de la enfermedad de la disputa. Porque ellos están acostumbrados a hablar y no escuchar. Esa es la lección número 1 protestante. Hable y no deje hablar. Como yo ya me la sé, cambió de lo bueno. Siga. Y contiendas, Ni contiendas de palabras. No con la Biblia. No voy a citar la Biblia porque no va a citar la Biblia porque sabe que yo conozco las escrituras. Dale. de donde proceden las envidias, Proceden las envidias, discordias, discordias, maledicencias, maledicencias, sospechas malignas, sospechas malignas, discusiones sin fin, discusiones sin fin, propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida. corrompida la inteligencia, porque ni siquiera entran en razón. Siga y escuche lo que viene, por favor. Que están privados de la verdad, Otra vez, que están privados de la verdad, por tercera vez, que están privados de la verdad, está privado de la verdad. ¿Qué significa que están en la mentira y bloquean la verdad? No oyen la verdad, prefieren irse. Eso ya no están privados de la verdad. Sí. y que piensan Y que piensan que la piedad que la verdad, la religión, es un negocio. es un libro de Dios. Y por eso el versículo 10, ahora se lee el versículo 10. Porque la raíz de todos los males Y la raíz de todos los males, es el afán del dinero. por eso hay muchos protestantes, por eso hay muchos pastores y muchas sectas. Porque la raíz de todos los males de la moral, y es que da, yo estoy en Estados Unidos, y eso da. Fíjense que el sueldo mínimo, vamos a poner que el sueldo mínimo sea $1,500. Sueldo mínimo, por decir algo. De 1.500 mil, ¿usted qué sabe en matemática? ¿Cuál sería la décima parte? Vamos a ponerlo que ponga el mil, pues, para no pelear. No, pero por ejemplo en Estados Unidos, porque yo aquí no sé cómo era. ¿Cuánto es aquí? $1,000 al millón. Entonces no, aquí el sueldo mínimo. En Colombia. 800. Vamos a ponerlo redondo. 800 para poner 800. ¿Cuál sería el 10%? ¿El 10%? 80,000. Y si llega a tener 100 ovejas, 80,000. ¿Cuánto sería? Bueno, vamos a ponerle si llega 80,000. Si tiene 10, 800. Ya tiene el sueldo mínimo, ¿no? Si tiene 10, ya tiene el sueldo mínimo, ¿no? Con 10 ovejas, un pastor en Colombia ya no tiene que trabajar y tiene el sueldo mínimo. Ahora, y si llega a tener 100, 8 millones, dígame, ¿no vale la pena ser pastor evangélico? Claro que sí, pero el problema es que cuando se mueran, tiene que entregarle cuentas a Dios por haber buscado el dinero a Dios. Por eso Jesús dice en San Lucas capítulo 16, versículo 13, San Lucas 16, 13, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, amará al otro y aborrecerá al uno. En castellano, nadie puede amar a Dios y al dinero. Si se mete al pastor por el dinero, va a ir conmigo. Admiro, felicito a los pastores que trabajan sin cobrar el tiempo, que lo hacen y que el obrero tiene derecho a su salario. Bendito sea Dios. Va a ser más fácil que vuelvan a la verdad. Ajá, entonces, eso sí. Bueno, aquí hay que preguntar. A ver, quita el micrófono. Ponga el micrófono. Dale, usted me dirá cuando termine. Cuando usted me dé la orden de terminar, yo termino. Dale. Pues hablando respecto al diezmo, a mí siempre me ha surgido la curiosidad en qué consiste realmente el tema del diezmo. A nosotros los católicos lo manejamos en la iglesia
como una limosna, que eso no se llama una limosna. Pero entonces, ¿en qué consiste realmente? Bueno, se lo voy a explicar. Voy a tratar de explicar sencillo, no me voy a entender. Así quédese aquí para que usted para que pueda. Mire, hermano, en el Antiguo Testamento se pedía el diezmo, y ese diezmo era para ayudar al sacerdote que no tenía sueldo, como ahora, tampoco tiene al sacerdote y a la viuda, a los pobres. Entonces el diezmo era recolectar la décima parte del alimento y dárselo para ayudar a los sacerdotes, que lo daban a los pobres. Y así los pobres no se morirían de hambre, y el sacerdote tampoco. Y eso era obligatorio. Viene el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento Jesucristo dice que sí, hay que seguir ayudando a los pobres. ¿Se acuerda que leímos ahorita? Tuve hambre, me dice comer tu sed, hay que seguir ayudando. Pero ya no es algo obligatorio, ya es algo libremente, porque no es obligatorio. Porque Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 8, cuando envía, el puede leer, Mateo capítulo 10, versículo 8, cuando envía a los apóstoles, le da una orden a enviarlos. Nosotros sí lo envían con una misión, y dentro de la misión dice algo que va en contra de pedir el tiempo obligatorio. Escuchen. Cubren enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo recibieron, pero gratis. No se preocupen ustedes, oro, ni plata, ni cobre en sus bolsillos. Entonces observaron que gratis lo recibieron. Deben darlo gratis. Así mandó eso. En las primeras comunidades cristianas, por ejemplo, en segunda de Corintios, capítulo 9 de Luis, versículo 6, segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6, Pablo da un consejo. Hay que darlo, pero no obligatoriamente. Escuchen. De forma que rogamos a Tito. No, 6:9, segunda de Corintios, 6:9, no es 6:9. Como desconocidos, aunque bien conocidos, como morimos, pero ellos. No, bien, que también va a una más que entonces ya no es 6. Miren, Ese es Luis, no, es que me hizo decir que es segunda de Corintios 9:6. miren, el que siembra con tacanería, El que siembra con tacanería, cosechará también con tacanería. sí. El que siembra en abundancia, cosechará también en abundancia. Cada cual de según el pecado de su corazón. No es obligatorio. Aquí se tumba lo del tiempo. No se tumba que usted dé. El error de los hermanos separados no es que le pidan el tiempo. No, es que tiene que ser obligatorio. Segundo, que tiene que ser la 10ª parte. Ese es el pecado, esa es la mentira. Hay que darlo, si no, ¿cómo se sostiene lo que trabaja en la iglesia? Hay que dar, hay que colaborar con la iglesia. Y Pablo dice, el que tacañamente siembra, tacañamente cada quien. Cada cual debe según el pecado de su corazón. Sí. No de mala gana, No de mala gana, ni forzado. ni forzado por la gente. Eso está prohibido. Sí. Pues Dios ama a la verdad con la alegría. Dios ama y me da con la iglesia. Entonces, los hermanos separados saben por qué dan el tiempo. Porque dicen que si no dan el tiempo se van directo al infierno. No se salva. Entonces, cuando usted da el tiempo, usted tiene el pausa para presentarle a San Pedro para que abra las puertas. Y esto no es verdad. Lo repito, sí hay que dar una ayuda a la iglesia.
pero lo que dice corazón. Y no la décima parte. Puede ser más. ¿Puede ser más? ¿Cuál es el problema del protestante? Que tiene que ser obligatorio y la décima parte. ¿Cuál es el problema del católico? Que como no es obligatorio, no da nada o da la monedita más chiquita. Y dice Pablo, tacañamente siempre, tacañamente cosecha. Ese es el problema. Y también, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32, nos dice cómo vivían las primeras comunidades cristianas. Y de aquí se basan los hermanos separados, pastores, eso que se llaman pastores, que no son pastores, pero que se llaman pastores. Aquí se basan para quitarle a la gente lo que tiene. Hechos 4, 32, y ustedes lo van a escuchar. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, Nadie consideraba sus bienes como propios. Sigue. sino que todo lo tenían ellos en común. No tenían en común. Ahí viene lo que se gana los pastores. Lo que llaman pastores, pero no lo son nada. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con un gran poder y gozaban todos de gran simpatía. Ahí viene. No para ahí viene. No había entre ellos ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ahí ese pedacito lo toman los pastores protestantes para decir, hay que vender todo y ponerlo a los pies del pastor. Bueno, está bien, pero no agarren el pedacito solo, agarren lo que sigue. ¿Qué hacían los apóstoles con ese dinero? Y se repartía a cada uno según su necesidad. Porque el pastor del culto no agarra y dice, doña Petra está pobre, voy a ayudarle. Doña Pánfila, ¿por qué más bien los pobres se quedan sin nada para él tener? La Biblia es al revés. Ponían los que eran apóstoles y ellos lo repartían entre los pobres. Así también era tiempo, lo repartían entre los pobres. ¿Por qué ellos agarran el tiempo para él solo? Por eso es verdad que el diezmo de la Iglesia Católica, entre comillas, no es como era el Antiguo Testamento, pero para que ustedes sepan que hay que colaborar también, no es obligatorio. Segundo, se le puede dar al sacerdote o también se le puede dar a los pobres. Si usted le cae mal al sacerdote y le cae corto, si usted cree que el cura se gasta el dinero en lo que usted, el diablo le pide que le diga a usted, pues anda, agarre de su trabajo lo que usted le da y compre un buen mercado a una familia pobre que no sepa tomar la derecha porque hace la izquierda. Ahí está tiempo. Vaya, miren cuántos enfermos hay que no tienen medicina. Miren cuántos venezolanos están pasando hambre allá en los semáforos. Limpiando los botellos y usted ni siquiera le da una colaboración para que le limpie el vidrio. Ayude al necesitado. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Era forastero, me hospedaron. ¿Cuánto está necesitado? Pero agarrados. ¿Y el que tacañamente siembra? Tacañamente cosechan. Padre, ¿Ya? Padre. ¿Ya? ¿Cuánto me queda? A 15. en el tema de la fe, donde te dice que hasta Dios no cree, pero los santos van a dejar que el tema. Santiago capítulo 2, versículo 19. Hasta el mismo diablo cree, pero no hace nada. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Hacen bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que existe Dios? Porque dice que se salva solo por la fe. Pues el diablo también cree que existe Dios. Y no por eso es salvo. No hace obras de caridad, no hace bien, no merece el Señor. ¿Qué va a hacer? Otra pregunta para a ver, con el micrófono. A ver, padre, yo no tengo dudas, pero si quisiera de pronto hay una persona que tenga dudas que nos hable un poquito de las imágenes, porque yo soy legionaria y yo soy convencida y siempre lo manifiesto, yo soy católica convencida, pero me gustaría que nos hable para que algunas personas escuchen. Hermana,
lo de las imágenes. La Biblia no prohíbe tener imágenes, prohíbe tener ídolos. Así de sencillo, así de sencillo. La Biblia no prohíbe tener imágenes, prohíbe tener ídolos. Se lo traduzco. Ídolo es un Dios que no es Dios, pero usted considera que es Dios. Sea hombre, animal, persona o cosa. Una imagen es una fotografía, un retrato, un recuerdo real o real. Muy distinto. Los católicos tenemos imágenes. Los protestantes tienen imágenes. La muestra más clara que los católicos tienen dinero y los protestantes tienen dinero y tienen imagen. Y eso no está prohibido en la Biblia. Lo que está prohibido en la Biblia es que creamos esa imagen es Dios. Usted se imagina que usted le dijera a un protestante: usted agarra el tiempo, pastor, porque usted cree que el dinero es Dios. Y usted lo agarra, lo mete en la cartera, lo dobla bien, un billetico, lo guarda bien, lo cuida, que no lo robe, porque usted cree que es Dios. Usted lo estaría calumniando a él, porque él no es Dios. Pero como usted ve que lo trata bien y quiere que todo el mundo le dé, pues entonces usted cree que es Dios. Pero es una calumnia, es una mentira. Él tiene el dinero, no cree que es Dios. Ah, bueno. Pero tiene imagen, no cree que es Dios, no hay ningún problema. Los católicos también tenemos dinero y no creemos que es Dios, no hay ningún problema. Vamos a la iglesia. En la iglesia tenemos imágenes, ¿sí? ¿Creemos que es imagen de Dios? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Más bien los problemas los tienen los protestantes que creen que esa imagen son Dios. Ese es el problema. Porque ellos sí tienen problemas. Nosotros no tenemos problemas. Nosotros los católicos no creemos que esa imagen es Dios. ¿Quiénes son los ídolos? Los protestantes que creen que esa imagen es Dios. ¿O no? Ellos dicen, los católicos tienen ídolos. ¿Cuáles son los ídolos? Esas imágenes. ¿Usted cree que esa imagen es un Dios? Sí. Ah, no. Los católicos no creemos que es Dios, no somos ídolos. Idólatras es ese que venga o que creen en otro Dios que es Dios. Y si ellos creen que esa imagen es Dios, idólatras. Nosotros no creemos que esa imagen es Dios. No hay ningún problema. Si eso es la imagen de la Biblia, pero no se me encadena. Solo haga la pregunta. Digo que estamos terminando. Con todo respeto, padre, como le dije cuando empecé, yo creo en la iglesia católica, yo no soy pastora. Yo simplemente asisto a la iglesia ministerial de nuestro Señor Jesucristo y me ha gustado lo que me han enseñado, porque acá no me cobran a uno que tiene que hacer lo que quiera, no entiendo. Mi pregunta es, nuestro Señor, ¿cuál fue los cantileros que le dio a las iglesias? Que está en la Santa Biblia ya cuando Jesús ya estamos terminando. Vamos a tratar de terminar el tema. esa es la mi pregunta. ¿Cuáles son los cantileros que le dio a las iglesias? Con otro, en otra ocasión, le digo. Sí. Con todo el cariño, yo lo puedo responder, pero luego, si usted quiere, puede, se lo digo, son los que dirigen las comunidades, que son los lugares para los demás. Entonces, a ver, las imágenes. La Biblia no prohíbe las imágenes. Si la Biblia prohíbe las imágenes, nunca hubiese mandado Dios en Números, capítulo 21, versículo 8, a hacer imágenes. Número 21:8, Dios manda a hacer imágenes. ¿Cómo se explica que Dios manda a hacer imágenes? Dale. Y dijo Yahvé a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido contigo y la mire vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Hizo una serpiente movía a un hombre y este miraba la serpiente de bronce que daba comida.
quedaba con vida. Mandó a hacer una imagen y el que miraba esa imagen quedaba con vida. Si lo picaba una mujer venenosa, no se moría si miraba la imagen. Dios, ¿qué está diciendo? Que se puede tener imagen. Pero los hermanos separados para mañana católico dicen, es que Éxodo 24 Dios prohíbe las imágenes. No prohíbe las imágenes, prohíbe imágenes de otros dioses. ¿Cómo sabemos que es imagen de otro Dios? Porque el versículo 3, que es el contexto, tiene que analizar el contexto, el 3, el 4, 5 y el 6, y el compendio, todo. No lees solamente el 4. A ver, ¿qué dice el 3? No tendrás otros dioses fuera de mí. Entonces, primero dice no tendrás otros dioses fuera de mí. Ahora va a prohibir las imágenes. ¿De qué? De otros dioses. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Y yo no puedo tener más Dios. No puedo hacer imágenes de esos dioses. Y si me hago una imagen de otro Dios, es un ídolo. Entonces aquí no está prohibiendo las imágenes, está prohibiendo otro Dios. Analicemos todo el contexto. Para que ustedes se den cuenta que está prohibiendo otro Dios. Dale, ¿por qué venís? No tendrás otros dioses fuera de mí. Aquí queda fuera de duda que Dios que está prohibiendo son otros dioses. Que ellos digan que están prohibiendo las imágenes, allá no lo encuentran ustedes. Pero Dios prohíbe otros dioses. Y esos otros dioses tienen un nombre: ídolos. No tendrás otros dioses fuera de mí. Sigue. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que haya en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. ¿De quién? De esos dioses. ¿Cómo sabemos de esos dioses? Ahí lo vean, copia. No te postrarás ante ellas, Escuchen lo que viene. ni le darás culto, ¿Por qué? Aquí viene la explicación. porque yo también, tu Dios, soy un Dios celoso. Aquí está. ¿Está celándonos con una imagen o con otro Dios? Si usted ve el 3 y el 6, no tendrá otro Dios porque yo soy Dios celoso. Entonces él no está prohibiendo una imagen. Está prohibiendo la imagen de otro Dios, porque él es un Dios celoso. El hermano separado, el problema es que no sabe distinguir lo que es una imagen a lo que es un ídolo. Y piensan que eso es lo mismo. ¿Por qué piensan que es lo mismo? Porque el pastor lo dijo. Y lo que diga el pastor, aunque no esté en la Biblia, es palabra de Dios. Y lo que diga el cura, aunque esté en la Biblia, no es palabra de Dios. Esa es la mentira del protestante. Entonces ese es el error en que tienen los hermanos separados. Y Dios prohíbe que nosotros tengamos otro Dios. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 20. Ustedes verán que un día creían que un hombre era Dios y Dios se molestó. Y Dios hizo algo para que el pueblo se diera cuenta que no podía tener otro Dios. Dale, Hechos 12, 20. Estaba Herodes fuertemente irritado con los de Tiro y Sidón. Estos, de buen acuerdo, se le presentaron y habiéndose ganado el Blasto, camarero del rey, solicitaba hacer las paces, pues su país se apetecía del territorio del rey. El día señalado, Centren la atención, pongan la lupa, escuchen. el día señalado, Herodes, vestido con el manto real y sentado en la tribuna, les atacaba. Entonces el pueblo se puso a aclamarle. Aclamarle. Es un Dios el que habla. Es un Dios el que habla. ¿Qué estaba prohibido? Tener otro Dios. Aquí no está hablando de una imagen. Está hablando de un hombre que la gente consideró que era un Dios. Entonces un ídolo puede ser un hombre. Un ídolo puede ser un animal. Un ídolo puede ser una imagen. Si usted lo considera que es Dios. Aquí no es un hombre que está hablando, es un Dios. Cometieron pecado y escuché lo que pasó. No es un hombre, pero inmediatamente No es un hombre. es un Dios el que habla, no un hombre. Pero inmediatamente le iba el ángel del Señor, porque no había dado la gloria a Dios y convertido en pasto de los santos, que se dio. Murió comido por los gusanos. ¿Por qué? Porque la gente lo consideró un Dios y eso está prohibido. No tendrás otro Dios para ti. No importa que sea una imagen.
No importa que sea un hombre, no importa que sea una cosa, no importa que sea un animal. No tendrás otro Dios fuera de mí, porque yo soy Dios. Celos. Bueno, vamos a comprarlo para la misa, yo voy a dar la despedida a la gente porque voy a. Ajá. Si es cortijita, rapidito, venga, si es cortijita porque ya estamos terminando. Padre, yo quiero que me aclare un poquito en qué consiste el purgatorio. Bueno, el purgatorio consiste en Mateo capítulo 5, versículo 25. Mateo 5, 25. Una cárcel para usted y yo pagar hasta el último centavo de lo malo que hemos hecho. Lo dijo Jesucristo, Mateo 5, 25. Vamos a escuchar. El protestante le puede poner el nombre que quiera. Jesús le puso el nombre de cárcel, nosotros le ponemos el nombre del purgatorio y ellos le pueden poner el nombre que quieran, pero lo dijo Jesús. Llega enseguida a un arreglo con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro. En la cárcel, yo te aseguro. No saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Cuando pague en esa cárcel el último centavo, puede salir. Ese no es el infierno, porque del infierno nadie puede salir. Ese tampoco es el cielo, porque el cielo no es una cárcel, usted va a pagar. Ponga el nombre que usted quiera, nosotros le vamos a pagar. Bueno, agradecemos a los hermanos que nos han seguido a través de las redes de internet. Agradecemos a todos los presentes, tanto católicos como no católicos. Los amo, los quiero. Gracias a los sacerdotes, al padre, ¿cómo se llama el padre? Hermes y mi hermano padre Julián, que han estado acompañándome. Muchas gracias, padre. Yo quiero decirle que es solo un ejemplo para los sacerdotes párrocos de preocuparse por la formación del pueblo. Y no se trata de pelear. Quitemos la mentalidad. Estos sacerdotes saben que no es pelear, ellos tuvieron testigo. Ellos dijeron, bueno, yo no peleé. El hermano se fue, otra cosa. Pero no, se arregló. Ellos son testigos que esto no es pelear. Pero son testigos que las ovejas tienen muchas interrogantes. Que los laicos tienen muchas preguntas, muchas dudas. Y que si no se les aclara, andan como ovejas en paso. Yo les felicito. Y ojalá todos los sacerdotes nos montemos en esta a darle la enseñanza, la catequesis, la explicación de nuestra fe a los fieles para que no vengan los mal separados y los. Bien, Padre, decir cómo vamos a estar por ahí.